¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Gabriela Frías para darle una noticia, un evento en desarrollo. A los 86 años ha muerto el expresidente de Perú, Alberto Fujimori, tras lo que sus hijos describieron en redes sociales como una larga batalla contra el cáncer. Más temprano, su médico de cabecera había informado que Alberto Fujimori luchaba por su salud. Fujimori, quien gobernó Perú entre los años 1990 y 2000, anunció en mayo el diagnóstico de un tumor maligno. Estaba en libertad hace 9 meses cuando se le aplicó un indulto que interrumpió una condena de 25 años de cárcel por los delitos de homicidio calificado y lesiones por los casos Barrios Altos y La Cantura ocurridos durante su administración. Vamos ya hasta Lima con Jimena de la Quintana. Ella se encuentra afuera de la casa de su hija Keiko. Jimena, si me escuchas, buenas tardes. Entiendo que fue allí en donde se ha reunido la familia para despedir a su padre. Hola Gaby, ¿cómo estás? Sí, mira, yo estoy en la puerta de la casa de Keiko Fujimori, es al interior de la casa de Fujimori que ha muerto el expresidente Alberto Fujimori. Nosotros sabíamos que él estaba delicado porque fue, digamos, lo que se conoció muy temprano a través de los medios locales, pero obviamente esto se confirmó luego con lo que dijo el médico de la familia, el médico de cabecera de la familia, que es además actual congresista por Fuerza Popular, el doctor Alejandro Aguinaga. Lo decías tú, él salió hace más o menos un par de horas a hablar con la prensa local y a decir que el presidente luchaba. Esas fueron, que el expresidente luchaba, esas fueron sus palabras. Luego nosotros, como CNN, pudimos también confirmar a través de una persona muy cercana al expresidente que se encontraba con él, que él estaba muy delicado, pero que también luchaba por su vida. Sin embargo, su hija Keiko Fujimori, exactamente a las 6:26 de la tarde, hora local, esto es hace minutos, ha confirmado su muerte, y voy a leer textualmente lo que puso la lideresa de Fuerza Popular. Dicho sea de paso, partido donde el presidente o expresidente Alberto Fujimori acababa de inscribirse meses atrás, porque él y su hija habían manifestado la intención de Alberto Fujimori de volver a postular a la presidencia de la República. Keiko Fujimori ha dicho: después de una larga batalla contra el cáncer, nuestro padre Alberto Fujimori acaba de partir al encuentro del Señor. Pedimos a quienes lo apreciaron nos acompañen con una oración por el eterno descanso de su alma. Gracias por tanto, papá, Keiko, Hiro, Sachi y Kenji Fujimori, que son los 4 hijos de Alberto Fujimori. Ahora, recordemos, como tú decías, Gaby, él era un paciente oncológico, él estaba enfermo de cáncer y él había anunciado también meses atrás en sus redes sociales que se le había encontrado un nuevo tumor maligno y que estaba siendo sometido a los tratamientos que un estado como el suyo requería. Y Keiko Fujimori además confirma que él fallece justamente de cáncer. Y lo digo de esta manera, Gaby, porque además de ello, el expresidente Alberto Fujimori padecía de otras dolencias, tenía la presión alta, tenía también una suerte de taquicardia o arritmia, como sus médicos en un momento lo habían informado, pero Keiko Fujimori confirma que la razón por la que él fallece es justamente el cáncer. Nosotros, cuando nos enteramos de que el presidente o expresidente se encontraba, según lo había dicho su propio médico, delicado, llegamos hasta aquí a la casa de Alberto Fujimori y vimos una gran cantidad de personas transitar, excongresistas, por ejemplo, excongresistas del partido de Alberto Fujimori llegaron hasta aquí. Había también personas o amigos cercanos que ingresaron a la casa de Alberto Fujimori. Ahora, por ejemplo, acaban de llegar algunas personas enteradas ya de su muerte, partidarios, gente, digamos, que lo que quiere es despedirse o ver a la familia o escuchar lo que la familia vaya a anunciar, porque eso es importante. Si bien Keiko Fujimori acaba de denunciar a través de las redes sociales que efectivamente su padre ha fallecido, ella no ha salido aún a la puerta de su casa a decirlo, digamos, a conversar con la prensa personalmente. Este anuncio lo ha hecho a través de las redes sociales. Solo para terminar, Gaby, no sé si tengas alguna pregunta, contarle a la gente que Fujimori fue presidente del Perú desde 1990 hasta el año 2000. Él estuvo preso, él fue condenado a 25 años de prisión por crímenes cometidos durante su gobierno, Barrios Altos y La Cantuta, como tú lo mencionaste también. Fue indultado en el 2017 por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, pero
este indulto luego fue o quedó sin efecto porque la Corte Suprema en su momento lo anuló. Sin embargo, luego el Tribunal Constitucional lo que hace es, a través de la aprobación de un recurso que se presentó, lo que hace es pedir que Fujimori deje la prisión, dando, finalmente volviendo, ¿no es cierto?, a ratificar que ese indulto debía cumplirse. Fujimori, sin embargo, no sale de prisión hasta tiempo después, casi un año después, diciembre del 2023, porque en medio de ese tiempo la Corte Interamericana de Derechos Humanos le había pedido al Estado peruano abstenerse de liberar a Alberto Fujimori. Finalmente, él sale en libertad o vuelve a salir en libertad en diciembre del 2023 y desde ahí él permanecía aquí. Me voy a alejar un poco para que puedas ver la casa. Permanecía aquí en la casa de Keiko Fujimori, de su hija. Hay una gran cantidad de periodistas en la puerta de su casa. Alguien ha salido a la puerta de su casa, no podemos ver quién es, pero nos vamos a acercar, si te parece, Gaby, hasta la puerta de su casa para poder ver si es Keiko Fujimori o alguno de los hijos de Alberto Fujimori quien ha decidido salir a la puerta de su casa a decir algo, a conversar con la prensa. Mientras tenemos acceso a este audio y nos acercamos lo suficiente para determinar quién es, y Jimena, nos confirmas, no sabemos si va a ser la lideresa, ahí está, vamos a ver. Bueno, mientras Jimena nos confirma, rápidamente recapitulamos un poco lo que ha sido la vida, la obra, el gobierno de Alberto Fujimori, un hombre nacido en 1938, hijo de inmigrantes japoneses, descrito como un inexperto en política, que da una primera sorpresa, por cierto, cuando por primera vez se postula a la presidencia en el año 1990, supera en una segunda ronda, por cierto, al escritor, al muy conocido, al célebre escritor Mario Vargas Llosa, quien lideraba un frente de partidos tradicionales de derecha. Fujimori, por supuesto, recordado también por la lucha contra el terrorismo, una lucha frontal, mano de hierro. Hablamos de Sendero Luminoso, este grupo terrorista liderado por Abimael Guzmán, por cierto, ya fallecido, y si no me equivoco también fallecido un 11 de septiembre. Sí, Jimena, tú me interrumpes, por favor, en cuanto ya estés en condiciones de confirmarnos quién es y a quién vamos a escuchar afuera de la casa de Keiko Fujimori. Fujimori estuvo a cargo de gobernar un país que no solamente estaba en vilo y estaba azotado por el terrorismo, por este grupo terrorista Sendero Luminoso de Abimael Guzmán, un país azotado en ese momento también por altísima inflación, hiperinflación, y después ha sido un gobernante que ha dicho que tuvo que gobernar desde el infierno, no desde el palacio, sino desde un infierno, cuando tuvo su juicio por violación a los derechos humanos y corrupción. Por cierto, él en ese momento habló que quienes lo acusaban no vivieron como él lo vivió. En ese momento también decía Fujimori: solo espero que quienes me sentencien traten por un momento de imaginar aquel infierno y no de pretender civilizarlo ante la distancia. Es el hombre, el presidente, y su estilo de gobernar, un hombre pragmático, muchos lo han descrito así. Reiteramos, ha fallecido a los 86 años esta tarde el expresidente Alberto Fujimori, quien ha gobernado Perú entre los años 1990 y 2000. Su propia hija Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular de esta agrupación, pues lo escribió en redes sociales de esta manera: después de una larga batalla contra el cáncer, nuestro padre, Alberto Fujimori, acaba de partir al encuentro del Señor. Pedimos a quienes lo apreciaron nos acompañen con una oración por el eterno descanso de su alma. Gracias por tanto, papá, Keiko, Hiro, Sachi y Kenji Fujimori. Esto en la red social X, hablando de su padre, quien por cierto en julio cumplió 86 años. Jimena de la Quintana se encuentra afuera de la casa de Keiko Fujimori. Jimena, si me escuchas, adelante con lo que alcanzas a ver, sí, con Gaby, la información sobre quién ha salido a declarar o a hacer declaraciones a la prensa.
Sí, no, todavía no ha salido nadie de su familia, ni Keiko Fujimori, ni ninguno de sus otros 3 hijos. Dos de ellos, Keiko y Kenji, participaban de política. Los otros dos han sido más durante todo este tiempo, digamos, una suerte o no se han querido, digamos, acercar a la prensa, han tenido un perfil bajo, digamos, frente a los, digamos, que justamente por eso van a ser, en principio, Kenji o Keiko Fujimori y Kenji Fujimori quienes se acercan a la puerta se abre, pero no es ninguno de ellos quien ha salido, o probablemente, como ha pasado antes, Gaby, salgan sus 4 hijos. Alguna vez, digamos, cuando Fujimori estaba en prisión y los hijos estaban pendientes justamente de su salida debido al indulto que en su momento le dio Pedro Pablo Kuczynski. Ellos en varias ocasiones se han presentado juntos frente a la prensa a declarar sobre la situación que en ese momento vivía su padre. Así que es probable, por la situación también, que sean los 4 quienes se acerquen a la puerta donde están los periodistas. Hay una gran cantidad de periodistas, te diría yo, Gaby, decenas de periodistas, tanto de prensa local como de prensa extranjera, que han estado, como te decía, desde muy temprano aquí. Fujimori tenía o había cumplido ya en libertad 1 año, porque te contaba que él en diciembre del 2023 él dejó la prisión. Y estaba ahora en la casa de Keiko Fujimori. Él asistía continuamente a chequeos médicos. De hecho, esto se hacía público a través de sus redes sociales, a través de las coberturas que realizaba la prensa también sobre su estado de salud. La última vez que se le ha visto ir a la clínica ha sido días atrás. Salió en una silla de ruedas, abandonó la clínica en una silla de ruedas y luego ya ingresó, como siempre lo hacía, a la casa de su hija Keiko Fujimori, y él no volvió ya, o no se le volvió a ver después de, decía, ese día que visitó la clínica, hasta que finalmente el día de hoy se conoció, como te decía, por parte del médico de Alberto Fujimori, su médico de cabecera, Alejandro Aguinaga, que él estaba ya delicado de salud. Nosotros, como te decía, también logramos comunicarnos con una persona que es muy cercana a la familia, que nos confirmó la información que el médico había dado en su momento. No han salido todavía, ha salido una persona, pero no es ni Keiko Fujimori ni ninguno de los hijos de Alberto Fujimori, Gaby. Jimena de la Quintana, haciendo un repaso de lo que fue la vida y obra de Alberto Fujimori desde que llegó al poder en 1990, cuando además da una sorpresa cuando derrota también al célebre escritor Mario Vargas Llosa en la elección. Pues hacemos este repaso en el que recordamos los desafíos que vivía el Perú en ese momento. Hablaba yo de Sendero Luminoso, este grupo terrorista comandado por Abimael Guzmán. Hablaba yo también de la época de la inflación. Y Jimena, debo decirte que en todos los viajes que he podido estar en tu país, en el Perú, muchos peruanos recuerdan una de las contribuciones de Alberto Fujimori, por supuesto un presidente muy polémico por esa mano de hierro, por esa violación a los derechos humanos del que se le acusó, se le procesó, también el haber podido derrotar el terrorismo, el haber podido terminar con Sendero Luminoso, haber podido atrapar en una imagen que le dio la vuelta al mundo. Tú la recordarás, Abimael Guzmán. Jimena. Sí, correcto, Gaby. Primero, quería recordarte, nosotros como CNN fuimos testigos del momento en el que Abimael Guzmán estuvo en la morgue, se identificó su cadáver. Fuimos solamente 3 periodistas invitados a presenciar el momento en el que se reconocía en la morgue el cuerpo de Abimael Guzmán. Luego pudimos, y nosotros informamos sobre esto, sin imágenes porque no se nos permitió en ese momento, pero nosotros luego fuimos hasta el lugar donde finalmente fue incinerado, como una suerte de testigos de que Abimael Guzmán había muerto. Eso fue un 11 de septiembre, Gaby, un día como hoy, hace 3 años. Y como decías, Abimael Guzmán fue el cabecilla más sanguinario, terrorista, cabecilla del grupo terrorista Sendero Luminoso, el grupo más sanguinario en la historia del Perú. La historia ha querido que esto ocurra así. Alberto Fujimori fallece el mismo día de Abimael Guzmán, y como tú dices, por esta lucha que Fujimori encabezó contra el terrorismo, siempre ha habido sentimientos encontrados en la población peruana con respecto a lo que representó la figura de Fujimori. Por un lado, su lucha contra el terrorismo, y de hecho fue durante su gobierno que se capturó a Abimael Guzmán, y por otro lado las bases macroeconómicas que él sentó
hizo durante el inicio de su gobierno para poder salir de la hiperinflación que en su momento había dejado el primer gobierno del expresidente Alan García. Una hiperinflación que marcó récords, tú debes recordarlo, Gaby, a nivel mundial, y que Fujimori, con una reforma económica y sentando las bases macroeconómicas, pudo finalmente con los años superar a través de, además también, el manejo que se hizo del Banco Central de Reservas de una manera técnica y profesional, ¿no? Por supuesto, y dentro de ese mismo año, Abimael Guzmán capturado en septiembre, pero en ese mismo año, 1992, en abril, Jimena, lo recordarás, cuando cierra el Congreso y el Poder Judicial en un golpe de Estado, con el que también ha logrado él concentrar el poder. Un año después, cuando promulga una Constitución que entiendo que es la Constitución que sigue vigente a la fecha. La vigente, correcto. Sí, correcto. Es el 5 de abril de 1992 que Fujimori da lo que en su momento se llamó un autogolpe de Estado. Él disuelve el Congreso sin, digamos, respetar las reglas vigentes, la Constitución vigente. Fujimori en ese momento era 5 de abril, te comentaba, de 1992. El Congreso redacta una nueva Constitución que es, como tú bien dices, la Constitución que hasta ahora sigue vigente. Efectivamente, una constitución que, a diferencia de la previa, por cierto, pues se permitía la reelección presidencial inmediata en periodos de 5 años de gobierno, que después fue esta posibilidad que quedó abierta, después quedó cerrada como posibilidad luego que salió del poder. Para quienes se unen a esta transmisión en desarrollo, bueno, y continua, ininterrumpida, estamos reportándole el fallecimiento del expresidente de Perú, Alberto Fujimori, así como lo ha confirmado ya también su familia. Jimena de la Quintana se encuentra en Lima, a las afueras de la vivienda de Keiko Fujimori, una de sus hijas, lideresa de Fuerza Popular, y la prensa nacional y extranjera está ahí, afuera de su casa. Esa es la imagen que le estamos ofreciendo a esta hora, cuando estamos atentos al primer pronunciamiento que se haga. Y por supuesto, Jimena, ya estamos escuchando a algunos ciudadanos, imagino yo, que han llegado también hasta la casa de Keiko Fujimori, pues para sumarse, algunos de ellos, a las críticas o al dolor por la partida de Alberto Fujimori. El partido Fuerza Popular se encuentra... Sí, correcto. Hay algunas personas que ya habían llegado más temprano, pocas, obviamente ese número de personas va creciendo. También el cordón policial o el número de personas, de policías que están aquí en la puerta de la casa de Keiko Fujimori ha crecido, porque nos imaginamos, como te decía, ahí se abre la puerta, que con el transcurso de las horas esta cantidad de gente crecerá. Estamos en un barrio residencial, Gaby, es un barrio, o es el distrito de San Borja, en la capital peruana. Es una calle por donde no hay mucho tránsito de autos, es una calle que suele ser silenciosa, entonces digamos que la cantidad de gente que hay aquí en este momento entre periodistas, nosotros y las personas que están llegando, deben obviamente estar causando también malestar a los vecinos, y para evitar que esto crezca y para controlar el orden, para mantener las cosas en orden, hay un número mayor de policías que el que vimos cuando llegamos. Ahora, Gaby, hay que recordar desde que se conoce la extradición de Fujimori. Fujimori, como recordarás también y recordarán quienes nos están escuchando, fue extraditado de Chile. Fue extraditado de Chile en el año 2007. Luego de esa extradición es que finalmente él es juzgado y sentenciado en Perú. Él tiene varias sentencias, Gaby. Una de ellas, y la más conocida, es por la que él va a prisión, 25 años de prisión por los casos de Barrios Altos y La Cantuta. Pero Fujimori había sido ya sentenciado por varios casos y además, Gaby, hay que decirlo, tenía procesos judiciales pendientes. De hecho, él aparecía o aparecía virtualmente, porque lo hacía desde su casa, en varios de estos juicios, o en uno de estos juicios en Pativilca, que era el juicio que estaba
justamente está llegando un auto, no logramos identificar desde aquí quién es, pero te decía, el juicio del que él participaba virtualmente era el juicio de Paptivilca. Fujimori en su momento, además, te decía, fue sentenciado por el caso Barrios Altos y La Cantuta, por el cual él purgaba prisión, 25 años de prisión, pero también te decía fue sentenciado por otros casos vinculados a la corrupción que se dio durante su gobierno, según las autoridades y según quienes obviamente condenaron a Alberto Fujimori. Él debía haber pagado una reparación civil que, según la Procuraduría del Estado, Gaby, no canceló. Según la información oficial de la Procuraduría del Estado, Alberto Fujimori no canceló nunca ningún monto de la reparación civil que él tenía que pagar. Tampoco pidió perdón a los deudos de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, que era algo que la Corte Interamericana, y por eso lo traigo a colación, le pedía a Alberto Fujimori como parte de las condiciones que habían que cumplirse para que el indulto cumpliera, digamos, lo que un instrumento como este debía cumplir. Eso era parte de lo que la Corte decía en su momento, y cuando le decía al Estado peruano que debía abstenerse Fujimori, o debería abstenerse el Estado peruano de liberar a Fujimori, decía que Fujimori, o que la Corte analizaba si Fujimori había cumplido justamente con esos aspectos que en su momento la Corte exigía, que era, por ejemplo, pedirle perdón a las víctimas, que era, por ejemplo, pagar la reparación civil y una serie de aspectos que la Corte en su momento mencionó. Decía también la Corte que la enfermedad de Fujimori, que tenía que evaluarse para saber si el indulto procedía o no, si la enfermedad de Fujimori justificaba o no el otorgamiento del indulto. Gaby, te escucho. Jimena, mira, vamos a hacer esta recapitulación como amerita en este momento. Vamos a presentarles este reportaje en relación con la vida y obra de Alberto Fujimori, mientras, bueno, te permitimos también a ti levantar opiniones de quienes se han encontrado ahí. Estamos escuchando algunas frases, pero no alcanzamos a entender qué dice la gente. Vamos a pasar a transmitir este reportaje sobre la vida y obra de Alberto Fujimori, expresidente de Perú. Nacido el 28 de julio de 1938, Alberto Fujimori se dedicaba a la vida universitaria cuando se postuló por primera vez a la presidencia en 1990. La sorpresa fue grande cuando el hijo de inmigrantes japoneses e inexperto en política superó en una segunda ronda electoral al célebre escritor Mario Vargas Llosa, que lideraba un frente de partidos tradicionales de derecha. Le tocó gobernar un país desangrado por el terrorismo y asfixiado por la hiperinflación, situación a la que se refirió durante el juicio en su contra por violación a los derechos humanos y corrupción. Tuve que gobernar desde el infierno, no desde palacio, sino desde ese infierno que quienes me acusan no vivieron como yo lo viví. Solo espero que quienes me sentencien traten por un momento de imaginar aquel infierno y no de pretender civilizarlo desde la distancia. Hombre pragmático, Fujimori había ordenado, semanas después de iniciado su gobierno, el Fujishock, que a la larga logró reinsertar al Perú en la economía mundial. Disolver temporalmente el Congreso de la República. El 5 de abril de 1992 cerró el Congreso y el Poder Judicial en un golpe de Estado con el que logró concentrar el poder en sí mismo. En septiembre de ese año, el gobierno capturó al cabecilla de Sendero Luminoso Abimael Guzmán y su cúpula, lo que significó un duro golpe para ese grupo terrorista. Pero no quiero. En 1993, Fujimori promulgó una nueva constitución, vigente hasta la actualidad, que permitía, a diferencia de la anterior, la reelección presidencial inmediata, en periodos de 5 años de gobierno. Una posibilidad que fue derogada tras su salida del poder. En 1995 superó en las ánforas al exsecretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, liderando un segundo mandato marcado por denuncias de corrupción y autoritarismo. El 22 de abril de 1997, el exitoso operativo de rescate de 71 de los 72 rehenes de la casa del embajador de Japón en Lima ayudó a mejorar su aceptación popular. El año 2000, la posibilidad de un tercer periodo de gobierno le fue permitida por el Congreso de la República, que con la Ley de Interpretación Auténtica consideró que su primer periodo no debía contarse, ya que se había dado en el marco de la antigua Constitución.
Así fue que venció en las urnas a Alejandro Toledo, asumiendo el 28 de julio de 2000 un periodo que terminaría rápidamente con los sucesos que se iniciaron cuando a los 2 meses se hicieron públicas imágenes del asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos, considerado el poder en la sombra del gobierno, entregando dinero a un congresista a cambio de apoyo político. Tras el escándalo, Fujimori pagó a Montesinos $15 millones de indemnización y le agradeció públicamente los servicios prestados a la nación. El ex asesor de inteligencia huyó del país. En noviembre de 2000, Fujimori renunció a la presidencia cuando estaba en Japón y, haciendo uso de la nacionalidad heredera de sus padres, evitó durante 6 años ser extraditado a Perú, que lo reclamaba para enfrentar juicios de corrupción y violación de derechos humanos. Otra fue la situación cuando en noviembre de 2005, y al tratar de regresar al Perú, por motivos que aún no han sido aclarados, el expresidente llegó hasta Chile, país que lo entregó a la justicia peruana después de un proceso de extradición que duró 2 años. ¡Soy inocente! En abril de 2009, Fujimori fue sentenciado a 25 años de cárcel como autor mediato de los delitos de homicidio calificado y otros, en agravio de los estudiantes de la Cantuta y el caso Barrios Altos, donde murieron 25 personas. Agradezco a todos. Los peruanos aparecen divididos en cuanto al papel del expresidente Fujimori en la historia. Quienes aplauden su mano dura estuvieron a punto de llevar al poder a Keiko Fujimori, la hija del exmandatario, en las elecciones presidenciales de 2011, 2016 y 2021. La salud del ex jefe de Estado fue deteriorándose desde que en 1997 le extirparon un cáncer en la lengua, que posteriormente le generó una serie de leucoplasias recurrentes en la cavidad bucal. En octubre de 2012, los hijos de Fujimori pidieron formalmente al presidente Ollanta Humala que concediera un indulto humanitario al exmandatario, afectado según sus médicos por un cáncer en la boca, hipertensión y un cuadro de depresión severa. Finalmente fue en diciembre de 2017 que el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski le otorgó el indulto humanitario a Fujimori, una gracia presidencial que no elimina la responsabilidad penal. Según el comunicado emitido desde Palacio de Gobierno, una junta médica determinó que el exmandatario padecía de una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable y que las condiciones carcelarias significaban un grave riesgo a su vida, salud e integridad. En 2019, Alberto Fujimori regresó a prisión luego que la Corte Suprema anulara en 2018 el indulto. Sin embargo, vuelve a abandonar la cárcel en diciembre de 2023, luego de que el Tribunal Constitucional declarara fundado un recurso que restableció los efectos del indulto humanitario a favor del expresidente. Ello pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos requirió al Estado peruano abstenerse de liberarlo. Estimados amigos, en marzo de este año y desde la casa de su hija Keiko, Alberto Fujimori regresó a las redes sociales, ya que durante las audiencias del caso conocido como Pativilca, el tiempo para su defensa era limitado, según dijo. Fujimori es señalado como responsable de 6 muertes a manos de las fuerzas de seguridad durante su gobierno. De aquella acusación también se declaró inocente. Para CNN, Jimena de la Quintana, Lima. Bueno, vamos a incorporar al analista político José Carlos Requena desde Lima a esta conversación. José Carlos, muy buenas noches. Ya escuchamos parte de lo que ha sido la trayectoria de Alberto Fujimori. ¿Qué agregarías? ¿Cómo reciben los peruanos? Quizá los más jóvenes no, pero los peruanos, por ejemplo, que vivieron la hiperinflación, el terrorismo y esa mano dura de Alberto Fujimori, esta noticia. Sí, pues mira, hay muchos juicios que han ido matizándose con el pasar del tiempo, te diría. Yo creo que esta división que reflejaba el reportaje previo, pues se mantiene. Hay un grupo efectivamente que, digamos, va solamente a cuestionar a Alberto Fujimori. Hay otro, como te decía, que más bien lo va a elogiar sin ningún reparo. Y hay un grupo en el medio, te diría, que va matizando su posición. Hay muchas cosas que efectivamente en su momento se cuestionaron, que ahora se verán, digamos, como digamos, contextualizando las cosas del momento, ¿no? Pero en general yo te diría que esta voluntad del presidente Fujimori, cuando dejó el poder el año 2000, anticipando elecciones, él dijo que se apartaba porque no quería ser un signo, un origen de discordia, ¿no? Y sin embargo es algo que después, desde su partida, pues es algo que se ha dado, ¿no? De hecho,
cuando su hija Keiko Fujimori ingresa en política, los reparos principales venían del legado del padre, ¿no? Entonces, eso se ha mantenido, seguramente se va a recrudecer en estos días, pero en general yo te diría que es como creo que todo gobierno que marca la historia del Perú, porque creo que Fujimori ha marcado la historia del Perú para bien o para mal, es alguien que presenta muchos críticos y muchos adeptos, ¿no? Y el fujimorismo expresado en el actuar político de sus hijos, ¿cómo lo describes? ¿Es distinto? ¿Está presente? Mira, hay una gran diferencia, es que sus hijos no han llegado a liderar el Ejecutivo, en consecuencia no hay todavía un punto de comparación, pero sí, digamos, son momentos distintos. Creo que el padre era mucho más carismático, él nunca se movió en el espacio parlamentario que siempre desgasta, y por otro lado, los momentos eran otros, y creo que ya los pasivos que él había granjeado con sus 10 años de gobierno, los de su hija son distintos. Su hija Keiko Fujimori es la actual lideresa de la principal bancada en el Parlamento, sí. Se le atribuye ser la segunda persona de mayor poder en el país, se le atribuye de hecho un cogobierno, pero ya hay muchas cosas que, digamos, que no creo que el gobierno actual, por ejemplo, esté siendo un símil de lo que fue el gobierno de Alberto Fujimori en los 90, ¿no? Porque de nuevo el país ha cambiado mucho, y los énfasis que tenía Alberto Fujimori, que de hecho en términos académicos era lo que los politólogos llaman un autoritarismo competitivo clásico, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, yo diría que son dos historias muy distintas. Seguramente las de los hijos, Keiko Fujimori en particular, basándose en ese antecedente, pero ya por historias mucho más con muchas diferencias marcadas. Por supuesto. ¿Cómo acomodamos entonces esta intención expresada por la propia Keiko Fujimori cuando anuncia que su padre sería el candidato de Fuerza Popular recientemente? Mira, yo creo la verdad que esa fue un simple globo de ensayo. Ya desde hace varias semanas y meses, te diría, se sabía de la salud deteriorada, por lo menos en espacios reservados, era algo que se hablaba. Entonces, claro, cuando ella sale a anunciar que él podría ser el candidato, la verdad genera más sorpresa, pero por lo menos los espacios más informados lo veían con escepticismo. Es decir, es indudable o era indudable que Keiko Fujimori iba a ser, si no la candidata presidencial, el principal actor de ese partido. La salud del presidente Fujimori estaba muy, muy deteriorada y seguramente iba a tener un peso, si es de haber continuado con vida, pero como te digo, su salud está muy deteriorada, habría tenido un peso simbólico, pero no creo, el liderazgo indudable del fujimorismo en la actualidad lo tenía y lo tiene Keiko Fujimori, ¿no? Por supuesto. Háblanos de los años del terrorismo. Hay quizá nuevas generaciones que no entienden o no asimilan la dimensión del golpe que representaba Sendero Luminoso en aquellos años, en Arequipa, en tantos lugares del Perú, y el desafío que le representó a Fujimori en su momento. Sí, mira, Fujimori toma el poder ya cuando el ejército había empezado a variar su estrategia. El ejército, recordemos que la guerra empieza en el 80, hay unos primeros años de gran desconcierto, y en algún momento, junto a la violencia terrorista, hay también una violencia de Estado que termina enredando al Estado en muchas violaciones de derechos humanos de ambos lados, te digo ya. Esto va cambiando hacia finales de los 80, cuando Alberto Fujimori toma el poder. Ya se había entrado a una dinámica en que se privilegiaban las acciones de inteligencia. De hecho, lo que llevó a la captura de Abimael Guzmán fue una labor de inteligencia fina, que de hecho, paradójicamente, mañana se cumplen años de esa captura, pero entonces ya había cambiado el matiz. Luego vienen estas violaciones de derechos humanos, en el caso de Barrios Altos, en el caso de La Cantuta, en el caso de Pativilca, que son crímenes más
dirigidos, que todavía en el caso de Patibil, que están terminando de esclarecerse, pero que ponen en cuestión efectivamente el récord de derechos humanos del gobierno de Alberto Fujimori, pero te diría que en términos de bajas humanas, en el gobierno de Fujimori hubo menos, ¿no? Entonces lo que hubo es que había un ejecutivo que carecía de un control efectivo. En consecuencia, se le puede acusar de ser un poco menos cauteloso que los previos, en los que había un gran desorden, ¿no? Eso termina primero con la captura de Abimael Guzmán y luego con la toma de la residencia del Japón por parte del MRTA, el otro grupo terrorista que también operaba en el Perú. Eso le gran simpatía a Alberto Fujimori y de hecho creo que fue una de las razones de su popularidad, ¿no? Exactamente, cuando se rescatan 71 de 72 rehenes en esa casa, en la vivienda del embajador de Japón en Lima. Por supuesto que también en la historia de Fujimori recordamos ese año 2000 y estos videos, las imágenes del asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos, a quien se le consideraba el poder tras las sombras, pues entregando dinero a un congresista a cambio de apoyo político y lo que sucedió después. Sí, ese fue efectivamente el inicio del fin de Alberto Fujimori y recordemos también que llega a esa situación porque no logra un apoyo suficiente en el Congreso, entonces Montesinos se ve forzado a comprar congresistas. Una de esas compras es la que se hace pública y empieza a desnudar toda una red de corrupción que se había establecido y sobre la que se hablaba, pero no se tenía evidencias, ¿no? Yo creo que lo forzado de la elección del 2000, porque la elección, como la ley, como bien mencionaba el reportaje, se forzó, se interpretó, se hizo que una segunda reelección en realidad fuera, para esta interpretación, una primera, y en consecuencia termina enredándote y forzando también a comprar congresistas y hacer otras cosas mucho más complejas que terminan iniciando el final del Fujimorismo, ¿no? Al poco tiempo Fujimori renuncia en noviembre desde Japón, a donde él había asistido a Brunei, a una cumbre de APEC, renuncia desde Japón y desde entonces permanece ahí hasta el año 2005, 2006, ¿no? Claro, bueno, nada más agregar, estamos cubriendo esta noticia, es una noticia en desarrollo en relación con el fallecimiento a los 86 años del expresidente de Perú, Alberto Fujimori, luego de pues una larga batalla contra el cáncer. Vamos a agregar también ya lo que es en redes sociales, en la cuenta de X de la presidencia del Perú, un pronunciamiento diciendo: la presidencia de la República lamenta el sensible fallecimiento del expresidente del Perú, Alberto Fujimori. Nuestras sentidas condolencias a la familia, a quienes acompañamos en su profundo dolor. Dios lo tenga en su gloria y que descanse en paz. Y estamos también con Jimena de la Quintana, que se encuentra a las afueras de la vivienda de Keiko Fujimori, justamente a donde se ha reunido la familia y, por cierto, a donde estamos observando que han llegado en los últimos minutos, pues también otros personajes ingresan a la casa de Keiko Fujimori. Jimena de la Quintana se encuentra en Lima, lo mismo que nuestro invitado José Carlos Requena, con quien pues estamos analizando lo que fueron los años de gobierno de Fujimori, lo que ha sucedido también en la última etapa de su vida, no solamente en términos legales, judiciales, también en términos de salud, en términos políticos, la intención de lo que decía nuestro invitado y Jimena de la Quintana, Fuerza Popular. Si me confirman en el control, no entendí la instrucción, pero finalmente lo que tienen ustedes frente a sus pantallas, es la imagen de esta calle, en esta zona residencial de Lima, a donde han llegado periodistas, la prensa nacional, la prensa extranjera, para pues tratar de levantar alguna declaración de los propios familiares. Jimena de la Quintana, no sé si me escuchas, si te encuentras conectada todavía para hablar contigo, si no, mantenemos la comunicación con José Carlos Requena y entender cómo está. Ahí está Jimena. Te escucho, Jimena. Buenas noches.
Hola Gaby, buenas noches. Bueno, todavía no ha salido la familia de Alberto Fujimori. Ha pasado ya una hora desde que Keiko Fujimori, su hija, además lideresa de Fuerza Popular, partido al que su padre se había inscrito meses atrás, anunciando su probable candidatura a la presidencia de la República. Te decía, ha pasado ya casi una hora desde que ella anunció su muerte. Ella todavía, ni nadie de su familia se ha acercado a la puerta. Lo que sí te puedo contar es que aquí, y voy a moverme un poco para que puedas ver la gran cantidad de gente y de periodistas que se han reunido aquí en esta calle del distrito de San Borja, en Lima, como decías tú, una zona residencial, una zona que suele ser tranquila, pero que hoy, por lo ocurrido con el expresidente Alberto Fujimori, tiene una gran cantidad de gente. Te decía que todavía no hemos conocido ningún pronunciamiento de la familia. Decías tú que la presidencia de la República se había pronunciado ya lo había hecho Gaby algunas horas atrás, hace 4 horas exactamente, desde esta misma cuenta de la presidencia de la República se había dicho que expresaban nuestra preocupación, dice el tuit, por la salud del expresidente Alberto Fujimori y hacemos votos por su pronta recuperación. Es decir, son 2 tuits que desde la presidencia de la República se emitieron primero antes de la muerte de Alberto Fujimori y luego ya luego de que se confirmara la muerte por parte de su hija Keiko Fujimori. Nosotros hemos podido conversar en estos minutos con algunas personas, algunos seguidores de Alberto Fujimori y del partido Fuerza Popular, seguramente también de su hija Keiko Fujimori, quienes cuando se han enterado de la muerte del expresidente han llegado hasta aquí, hasta la casa de Keiko Fujimori, y conversando con ellos, obviamente lo que ellos manifestaban era su pena, su preocupación por lo que acababa de ocurrir y de hecho, una persona me decía que esperaban que más seguidores de Alberto Fujimori se reunieran muy probablemente, como te decía, a las próximas horas aquí en el distrito de San Borja, en Lima. Gaby. Efectivamente. Bueno, pues Jimena, estamos pendientes de cualquier pronunciamiento. Estábamos conversando también con José Carlos Requena, un analista político. Entiendo que ya no lo tenemos más con nosotros conectado, pero están ustedes viendo las imágenes de lo que es la casa de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular. Jimena, ¿cómo lo recuerda la gente? Y es importante reiterar, gobierna entre los años 1990 y 2000, estamos en 2024, es importante también entender cuánto la memoria de Alberto Fujimori vive ya más por su hija que por lo que hizo y cómo gobernó su país, y el combate al terrorismo, la hiperinflación, por supuesto, mano dura, una guerra, por cierto, también conflicto con el Ecuador, que es otra parte de ese capítulo de gobierno de Alberto Fujimori. Jimena, ¿qué te dice la gente? Mira, Gaby, a ver, cuando uno conversa con la gente en la calle sobre Alberto Fujimori, hay 2 posiciones diametralmente opuestas. Aquellos que, están o estuvieron y siguen estando a favor de lo que él hizo en su gobierno, de la lucha que él emprendió contra el terrorismo. Te decía yo, el cabecilla de Sendero Luminoso, el grupo terrorista más sanguinario en la historia del Perú, fue capturado durante su gobierno. Decíamos también que Abimael Guzmán murió un 11 de septiembre, como hoy, el año 2021, la misma fecha en la que ha fallecido Alberto Fujimori. Y estas personas básicamente lo que reconocen es cómo Alberto Fujimori derrotó al terrorismo. Hay otro grupo de personas que más bien siempre, digamos, han sido muy críticas justamente a el caso por el cual fue sentenciado, Barrios Altos y Las Cantutas, matanzas que ocurrieron durante su gobierno y por lo cual el presidente o expresidente Alberto Fujimori fue sentenciado y puesto en prisión. Posteriormente, decíamos, él fue indultado y finalmente liberado en diciembre del año 2023. También, como te decía, hay quienes reconocen de Alberto Fujimori el trabajo que hizo para rescatar a la economía de la hiperinflación en la que en su momento dejó
la dejó Alan García. El primer gobierno de Alan García, te decía, tuvo récords históricos a nivel mundial de inflación, y luego vino el famoso Fujishock, que tú lo has mencionado también, de Alberto Fujimori, justamente para poner orden a la economía, abrió las fronteras para que se pudiera restablecer el comercio con el extranjero, y eso llevó al país a varios años de recuperación económica que se han mantenido. De hecho, el Banco Central de Reserva decía hace muy poco que Perú es uno de los pocos países que en los últimos 20 años o más ha mantenido solamente un dígito de inflación. Eso es parte de lo que Alberto Fujimori, o de las bases macroeconómicas que Alberto Fujimori sentó en su gobierno, y lo reconocen quienes están a favor de él y quienes están en contra de él, justamente por los crímenes que te decía se cometieron durante su gobierno. Recordemos también que durante el gobierno de Alberto Fujimori se vio la el famoso secuestro de los rehenes que estuvieron retuvidos desde diciembre de aquel año hasta abril del año siguiente por parte del MRTA, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, que secuestró a más de 100 personas que estaban en ese momento en la residencia del embajador Morihisa Oki, quien en ese momento era embajador de Japón en el Perú. Yo estuve personalmente en esa cobertura en ese momento, así que recuerdo esos largos meses en los que estas personas estuvieron en esta casa, en la casa secuestradas, en la casa de Morihisa Oki. Además, una operación, la operación Chavín de Huántar, que ha sido reconocida a nivel mundial como una de las mejores operaciones llevadas a cabo en la historia. Se han hecho películas, se han hecho documentales sobre ella. Fue la que finalmente logró la liberación de estos rehenes, y lo que logró también que Fujimori recuperara popularidad que en ese momento había decaído cuando él se encontraba en la presidencia de la República. Él tuvo 2 gobiernos, él finalmente renuncia cuando se conoce conocido como Vladivideo, el video que mostraba a su ex asesor, todavía en prisión, Vladimiro Montesinos, entregándole una gran cantidad de dinero a un congresista de aquella época, el señor Curi. Lo que se decía, lo que se supo ya después, es que en ese momento se compraban de alguna forma con dinero los votos de congresistas a favor del gobierno de Alberto Fujimori. Luego de eso, Fujimori viaja al extranjero, Gaby, luego de conocido ese video, viaja tiempo después al extranjero y renuncia a través de fax. El fax en esa época existía todavía, renuncia a través del fax, pero el Congreso no acepta su renuncia y lo vaca. La famosa vacancia, Gaby. En ese momento el Congreso de la República ejerce su poder y vaca a Alberto Fujimori. No aceptan su renuncia y lo vacan, y finalmente quien termina asumiendo el poder es el que se convierte en ese momento como presidente, en el presidente del Congreso, que es Valentín Paniagua, quien también falleció. Gaby, paradójicamente, de todas las personas que estamos hablando, a excepción de Vladimiro Montesinos, han fallecido. Alan García, que fue a quien Fujimori le da la posta, falleció, se suicidó, como lo sabemos, nosotros como CNN lo cubrimos. Lo mismo ha ocurrido ahora con Alberto Fujimori. Hemos mencionado a Abimael Guzmán, quien también ha fallecido, y al expresidente Paniagua, que es el presidente interino luego de que Fujimori renuncia, también falleció hace algunos años, Gaby. Pues sí, estamos haciendo este repaso en esta jornada en la que estamos reportándole el fallecimiento de Alberto Fujimori, expresidente del Perú. Y tengo la oportunidad de incorporar a esto, que es un repaso de su gobierno y de lo que ocurría en ese momento en el Perú, al expresidente del Ecuador, Yamil Maguad. Entiendo, Yamil Maguad, buenas noches, gracias por estos minutos en este recuerdo de lo que ha sido el gobierno de Alberto Fujimori. Recordamos también ese conflicto que había de fronteras entre el Perú y el Ecuador, que termina, si no recuerdo mal, si la memoria no me falla, con la firma de un acuerdo histórico también en Brasil. Y entiendo que en esa interacción entre Alberto Fujimori y Yamil Maguad también lo que se desarrolló fue una amistad. Buenas noches, le escuchamos. Gracias, Gabriela, y así es. Y por eso yo estoy empezando estas palabras ahora para decir que hablo desde el dolor, del dolor de haber perdido a un amigo,
del dolor de haber perdido a un líder de un país hermano ahora, con el cual tuvimos que enfrentar momentos muy difíciles, y expresándole mi pésame a su familia, en especial a sus hijos, a Hiro, a Keiko, a Sachi y a Kenji, y a sus nietos, de tal manera que eso es lo primero que quisiera expresar. Segundo, efectivamente, cuando Alberto Fujimori asumió la presidencia del Perú, asumió un país con era algo así como 4,000% de inflación anual, con el segundo movimiento guerrillero más grande del mundo y más difícil, Sendero Luminoso. Se decía que solamente la guerrilla de Camboya era una guerrilla más sanguinaria, más cruel, más inhumana. Y todo eso lo observaba yo como ciudadano de otro país, como ciudadano ecuatoriano, lo veía en las noticias. Pero luego, porque así se dan las cosas en la vida, nos correspondió como presidentes de nuestros dos países, primero, evitar una guerra que era inminente. Se debía producir 4 días después de que yo asumiera la presidencia, y a la final logramos transformar una relación de total conflicto en una relación de conversación que terminó con la firma de este acuerdo que usted ha mencionado, Gaby, y que permitió que los dos países se convirtieran en socios en el desarrollo, que quedara para el pasado el tema de disputas fronterizas. Y sin duda fue fundamental en eso la presencia del presidente Fujimori. Yo no estoy en condiciones, ni a mí me corresponde, hacer un balance de toda su gestión. De eso se encargarán muchísimas personas hacia el futuro. Ese es un tema que estará presente siempre, como el tema de juzgar la acción de cualquier jefe de Estado. Yo puedo ser testigo, como lo fui, de la parte que me correspondió a mí trabajar con él. El construir con nuestras manos y con nuestras palabras un ambiente de paz que terminó con la firma de este tratado que, en las palabras del presidente Clinton, terminó con la última fuente de conflicto internacional armado en el hemisferio occidental. Ese era el tamaño del conflicto que teníamos. Y solamente la semana anterior hubo una serie de incendios en el sur de mi país, en la provincia de Loja, de donde yo soy originario. Y fue la Fuerza Aérea Peruana la que vino al Ecuador y ayudó a apagar ese fuego con sus aparatos, con sus equipos. Y recibí muchos mensajes diciéndome, sí, qué diferencia. Antes teníamos aviones peruanos que sobrevolaban el Ecuador y nos daba mucho miedo. Y ahora vienen a ayudarnos en estas cosas. Entonces, ese es el recuerdo que nos ha quedado a nosotros en nuestro país de esta paz definitiva. Y en la gestión de esa paz, yo me topé con un presidente, la parte que yo vi, la faceta de la que yo fui testigo, que era capaz de tomar decisiones, de mirar hacia el futuro, de poner lo que él consideraba que eran los intereses de su país por encima de cualquier cálculo de tipo personal o político, y con esa capacidad de decidir y de comprometerse, tomó esta decisión, como yo creo que tomó otras muy importantes para su país. Así que esa es la persona de la cual hoy lamento su partida, Gabriel. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló con él? Y además decir que entiendo que Loja es una localidad que es fronteriza también, está en la frontera, y usted mismo, pues entiendo yo, revisando la historia en ese discurso después de la firma de este acuerdo, en tiempos, por cierto, del Papa Juan Pablo II, que también había mandado felicitaciones a ambos presidentes firmantes de este acuerdo de paz para cerrar así un capítulo de décadas de conflicto entre ambos países, que usted le haya tocado cerrarlo
visitarlo, siendo de una región fronteriza con el Perú. ¿Cuándo fue la última vez que habló con él? ¿De qué hablaron? ¿Su último contacto? Como persona, además de jefe de Estado, ¿qué nos describe? ¿Qué se lleva? ¿Qué se queda usted? Yo diría que hablamos hace poco relativamente, porque hubo la oportunidad de conversar una vez que él salió de la prisión. Entonces tuvimos una conversación por Zoom de aproximadamente 1 hora. Para mí fue muy grato verlo, para él también, por supuesto, pero me resultó muy grato verlo porque había estas noticias de su cáncer recurrente que lo obligaba a salir de la prisión muchas veces a clínicas para atenderse. Y lo vi con el tono optimista con el que yo lo recordaba, una persona muy lúcida, con muy buena memoria, con muchos recuerdos de lo que habíamos hecho juntos, sonreído, positivo, y entonces fue una conversación muy agradable. Y yo le había pedido a Alberto que considere la posibilidad de que juntos pudiésemos dar una serie de conferencias hablando de cómo el ejemplo nuestro puede ayudar para solucionar conflictos en el mundo. Es un ejemplo. Yo mismo estoy ahora con la Universidad de Harvard. El caso de la negociación con el Perú acaba de ser convertido en un caso de estudio por la universidad, lo consideró suficientemente valioso como para eso. Y entonces me parecía una cosa interesante que 2 jefes de Estado pudieran compartir eso con las personas interesadas. Lamentablemente no lo pudimos hacer porque su salud se deterioró, y a pesar de que luchó y luchó hasta el final, y ya me dijeron que no estaría en condiciones de tomar una responsabilidad tan exigente, inclusive físicamente. Yo siempre esperé que él mejorara, que pudiera salir adelante, pero así son las cosas, Gabriela, y por lo menos quedaron algunos textos escritos que sí sirven de referencia para el futuro. Habla usted de estas posibles conferencias en relación con las lecciones a partir de sus experiencias como presidentes del Ecuador y del Perú, de sus países. Para los demás, mirando a la región, los desafíos que está viviendo la región, el propio Perú, el Ecuador mismo, cuando estamos hablando de crimen organizado, de debilidad institucional, ¿cuáles serían esas lecciones que usted está convencido compartieron como experiencias como presidentes de sus respectivos países en ese momento? ¿Qué debemos atender de ese pasado para atender este presente con lo que ustedes ya vivieron? Yo empezaría recordando una frase de Huxley, Aldous Huxley. Él dijo, no es lo que nos pasa, ¿sí?, sino lo que hacemos con lo que nos pasa, a lo que llamamos experiencia. Porque cuando uno solo cuenta lo que pasó, no sale de la anécdota. Pero cuando es capaz de analizarlo, de profundizar, puede sacar lo que usted llama como lecciones. Y entonces, 3 o 4 cosas bastante claras, confirmatorias además de algunas técnicas básicas de negociación. Primero, separar a las personas de los problemas. No son lo mismo. Las personas, los países, en el caso de presidentes, los presidentes representan a sus estados, tienen intereses. Y para defender esos intereses toman posiciones. Y lo que hay que preguntarse es, ¿qué hay detrás de una posición? Entonces, uno puede ser cordial con la persona, pero puede ser muy duro con el fondo del tema, con la sustancia de la negociación. A veces confundimos lo uno con lo otro. Entonces, esa es una primera lección, separar la persona del problema. Segundo, pensar que, como decía Gandhi, no hay caminos para la paz. La paz es el camino. Entonces, con una actitud de cooperación, de comprensión, uno puede avanzar. Y cuando las soluciones se firman de común acuerdo, como fue el tratado entre Perú y Ecuador,
las heridas se van cerrando y los problemas se resuelven. Cuando se impone algo por la fuerza, solo se crean resentimientos y nunca es una solución a largo plazo. Esa es otra lección. El camino de la paz garantiza el futuro. La violencia da victorias temporales, pero no definitivas. Otro elemento importantísimo es que la paz suele ser, Gabriela, como una pequeña llamita, como la llama de un candelero. Y a ratos parece que ya se apaga, que a ratos no tiene fuerza, y de pronto se reaviva. Y hay que estar muy atento para encontrar esos momentos en que se reaviva, para sobre esos momentos construir. No es como la luz de un gran faro que está siempre ahí iluminando, que todo el mundo la ve. Muchas veces son pequeñas y chiquitas condiciones las que permiten la oportunidad para salir. Luego, la importancia de ganar credibilidad en la conversación. Nunca mentir, mantener la palabra. Si se hace un compromiso, respetarlo. Y todo eso se aplicó y todo eso se estudia ahora. No como el único ejemplo, por supuesto, pero sí como un buen ejemplo de cómo se han conseguido estos procesos en el mundo. Claro, y el ejemplo que estamos trayendo, por supuesto, tiene que ver con esas décadas de conflicto fronterizo entre el Ecuador y el Perú. Si no recuerdo mal, son 78, menos de 80 kilómetros de esa zona fronteriza que era el centro de la disputa. Antes de despedirnos, ¿cómo cierra esta conversación ahora que estamos recordando a Alberto Fujimori a raíz de su fallecimiento esta tarde a los 86 años de edad? Bueno, con un sentimiento de gratitud por las cosas que pudimos hacer juntos, con un sentimiento de respeto. Todas las figuras humanas tenemos luces y sombras, tenemos que presentar un balance, vamos a ser juzgados, mucho más presidentes de la República, pero hay que acercarse a esas situaciones, Gabriela, tratando de acercarse con ponderación y con respeto. No con fanatismo, no con obcecación, no con el ataque sin razones o la defensa a ultranza también sin razones. Entonces yo me despido pensando que Alberto merece paz en su tumba, que espero que el Señor lo tenga en su gloria, como dice su hija Keiko en el mensaje que puso en cuanto falleció, y que le deseo lo mejor a su familia y a su país en el futuro. Yamil Mahuad, expresidente de Ecuador, firmante de este importantísimo histórico acuerdo para poner fin a décadas de una guerra por un tema fronterizo entre ambas naciones. Le agradezco la oportunidad de sus reflexiones esta noche. A usted por haberme invitado, Gabriela. Muchas gracias. Voy contigo, Jimena, hasta Lima. Con lo último, te escucho. Hola Gaby, tenemos ya hora y media desde que Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, anunció a través de su cuenta de X el fallecimiento de su padre, el expresidente Alberto Fujimori. Todavía la familia no ha salido a la puerta de su casa a conversar con la prensa. Esta información ha sido dada, la de la muerte de Alberto Fujimori, a través de redes sociales, y nosotros lo que estamos esperando es que en cualquier momento Keiko Fujimori y sus 3 hermanos muy probablemente se acerquen a la puerta de su casa a hablar con la prensa. Obviamente son momentos que como familia viven muy complicados, hay trámites obviamente cuando una persona fallece que hacer, y nos imaginamos que es parte de ello lo que demora su presencia en la puerta de la casa, de su casa aquí en el distrito de San Borja en Lima. Gaby, regreso contigo. Pues no nos despedimos, Jimena de la Quintana, nuestra compañera está ahí, estará allí a lo largo de las próximas horas, en lo que, bueno, imaginamos será una noche larga. Jimena, solo agregamos, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén, anunció que se coordinará con la familia de Fujimori para conocer su voluntad, y cito, la norma de protocolo oficial prevé funerales para quienes han sido jefes de Estado. Así nos despedimos, por el momento sigue nuestra sintonía. Buenas noches.